Este es el comentario del poema La Edad Mil de César Vallejo, escrito en 1918 a cargo de Juan Diego Vaquero. El asunto principal del poema es cuestionar la voluntad de Dios. El hablante lírico establece la analogía entre la voluntad y el destino del hombre en un tono bastante reflexivo desde la vista de un suertero. Cuestiona la voluntad de Dios a través de dicha posición y cómo destaca en las personas, como la suerte que da el suertero al mundo, como tal, la sociedad. Existe principalmente la preponderancia de algunos temas, como la fe, la duda, la posibilidad y la voluntad, que se expresan en el cuestionamiento que hace el hablante lírico sobre cómo la voluntad de Dios actúa de una manera aleatoria sobre las personas. Es un poema escrito en 1918 y corresponde principalmente a la época modernista de César Vallejo. Pertenece al coleccionario de poemas de los Heraldos Negros y se caracteriza principalmente por la duda sobre Dios y su voluntad, que es el tema principal de este poemario durante esta época en específico. Asimismo, la intención principal es cuestionar la voluntad como aspecto fundamental de sus poemas y de este en concreto, y compararlo con el suertero, ya que establece que la voluntad de Dios cae en las personas como una manera aleatoria, sin importar los actos de las personas, si son actos buenos, malos, o por el simple hecho de tener fe en Dios. Por tanto, da una visión fatalista de la fe, ya que establece que ésta no sirve, no es útil para ser objeto de la buena voluntad de Dios. De igual manera, una mirada triste de aquel sujeto que no encuentra la respuesta a sus cuestionamientos morales sobre el pecado y la culpa, y relaciona a Dios como el lotero que reparte al azar la buena y mala suerte y que tiene que cumplir un destino, pues, personal para cada persona, sin importar cómo ésta haya actuado. El análisis por estrofas se divide principalmente en cuatro puntos fundamentales. El primero es la introducción del destino del hombre y la voluntad de Dios, ya que mediante la personificación hace referencia al soltero. Y en el segundo verso hay un reclamo hacia la voluntad de Dios sobre las acciones del hombre. Escribe a Dios principalmente en mayúscula para dar a entender que es un Dios definido, que es el Dios cristiano del que se habla en el poema, y maneja un tono bastante reflexivo. En el verso 12 el reclamo que hace lo hace diciendo: contiene no sé qué fondo de Dios. Por tanto, introduce una duda sobre su voluntad y establece principalmente el tema que se va a tratar. Siguiente a esto, en el segundo verso, se establece una dualidad entre Dios y el suertero, ya que profundiza el poder del suertero en su ejercicio de repartir la suerte como tal. Existe también una sinestesia en el verso 3, que masifica las palabras de la comparación que se hace entre Dios y este personaje. Por tanto, esto se ve evidenciado en el extracto que dice: pasa el suertero que atesora, acaso nominal como Dios. Por tanto, masifica lo que es el suertero como tal y lo pone a un nivel, a una altura como la de Dios mismo. Eh, También establece que el suertero no tiene las cosas bajo control. Por tanto, se resalta esa idea de que la suerte y la voluntad de Dios cae aleatoriamente a las personas, a sus seguidores, sin importar qué tan fuerte sea su fe. Eh, También pone una voz de duda reflexiva sobre su bondad al hacer esta comparación y continúa en la siguiente estrofa, estableciendo una relación entre el suertero y la voz poética. Usa
un hemistiquio en el verso 9 para relacionar una posición con el verso anterior. Dice, yo le miro al andrajo y él pudiera darnos el corazón, que es sinónimo de que el suertero no tiene nada en absoluto, pero lo único que puede dar es su corazón, como sinónimo de generosidad. También hay un encabalgamiento que muestra dicha generosidad y apoya que no siempre tiene el control de lo que puede dar. También hay un símil entre el verso 12 y 13 que establece que la suerte no está en decisión del ser humano, una vez más resaltando la idea de que es una suerte aleatoria y totalmente incontrolada por parte de Dios. También contrapone el verso 10 con el conector pero, cuando dice, pero la suerte aquella que en sus manos aporta, es una contraposición de que la suerte, la generosidad del suertero, no siempre irá a parar donde quiere. Por tanto, se puede decir que no sea la benevolencia del suertero porque no sabe dónde caerá la suerte que está repartiendo, básicamente. Eh, También se refiere a Dios, que puede ser cualquiera, pero es un nivel inferior al Dios como tal, y lo expresa mediante el uso de las letras mayúsculas en la palabra Dios y contraponiéndolo con la minúscula, escrito Dios en minúscula, en el verso 15. Por último, en el verso número 4 da el sentido de evolución del tiempo, que se introduce al final del poema, ya que da a conocer que es un viernes tibio que anda a cuestas bajo el sol, y pues da simbología de descanso, ya que siguiente al viernes, en los últimos días de la creación, Dios descansa. Es una voz poética que da sentido de evolución al introducir esto y finaliza con un encargamiento que enfatiza la suerte y la personificación como voluntad de Dios y suertero. Siguiente a esto, el rol de la métrica y la rima principalmente es dar un tono reflexivo al poema y se compone en su mayoría de versos en decasílabos, haciendo uso de la sinalefa para acortar los versos, y ya que no da exactamente el número, haciendo uso eh, de la métrica convencional. Toca usar métrica en poesía para que den exactamente. También se incluyen versos cortos, heptasílabos, entre estos en decasílabos para enfatizar en conceptos clave que se incluyen en estos. Asimismo da momentos de fluidez y rapidez al final de las estrofas. Entonces, principalmente incluye algunos conceptos como Dios, amor, corazón, una vez más Dios, y esto le permite al lector dar un sentido de importancia a estos conceptos en el poema, ya que son objeto principal del cuestionamiento que hace el hablante lírico. Tiene una visión del mundo bastante fatalista, ya que cuestiona la voluntad de Dios, que se supone que es un ser absolutamente benévolo y benéfico en general para todos los humanos y que reparte básicamente su voluntad equitativamente entre todos. Se puede percibir un cuestionamiento reflexivo que tiene hacia Dios y su voluntad, como se dijo anteriormente, y este temple reflexivo da a conocer una duda de quién es el encargado de repartir la suerte y si la reparte equitativamente, como se supone que debería ser. Básicamente este ha sido el análisis completo del poema. Muchas gracias.